El Cairo, Egipto. Pasaron 2 años desde que las cruzadas tuvieran que retirarse de Damieta. Este fue un tiempo de paz, y Salah ad-Din lo aprovechó para fortalecer Egipto. La economía mejoró, el ejército se hizo más grande y fuerte, se reconstruyeron defensas para las principales ciudades egipcias. Salah ad-Din incluso pasó a la ofensiva contra los enemigos enviando tropas para atacar las regiones fronterizas ocupadas. Todo iba según el plan, pero de repente el califa fatimí de El Cairo cayó gravemente enfermo. Al no tener un sucesor designado, el dominio de Egipto estaba en juego después de 2 siglos de dominio fatimí. Estaba a punto de ocurrir un cambio drástico. Era necesaria una acción rápida para evitar el desplome en El Cairo y todo el trabajo de Salah ad-Din logrado hasta ahora. Además, Salah ad-Din estaba bajo una inmensa presión ejercida por Nur ad-Din y el califato en Bagdad, que le exigía establecer el dominio sunita en Egipto. Y Salah ad-Din era la segunda persona más poderosa del país. ¿Quién estaba mejor preparado para convertirse en el nuevo rey de Egipto? Tras la muerte del último califa fatimí al-Adid, Salah ad-Din tenía ahora la oportunidad de establecer su propia dinastía. Así comenzó la dinastía ayubí. Sin embargo, era un territorio desconocido para Salah ad-Din. Siempre tuvo grandes planes, pero hasta ahora no tenía la completa independencia para poder trabajar en ellos. Egipto pertenecía ahora a Salah ad-Din y tenía el control total en todos sus aspectos, y así comenzó el gran salto de Salah ad-Din. Inmediatamente después de tomar el poder, Salah ad-Din se proclamó como califa bajo el califato de Bagdad como capital. De este modo, Egipto se convirtió en parte del califato abasí. Salah ad-Din sería un gobernante semi-independiente con el título de sultán de Egipto. Aún estaba teóricamente bajo el mando de Nur ad-Din y no quería dañar esa relación. Entonces Salah ad-Din organizó un cuantioso tributo anual para Nur ad-Din. De esta forma se aseguraba no tener candidatos que desearan desafiar su poder en Egipto. Una vez asegurado el apoyo externo, se centró en sus propias ambiciones dinásticas. Sin duda el sueño de liberar las tierras santas siempre ardía en su corazón, pero entendió que no podía lanzar una campaña contra las cruzadas a menos que primero estableciera un poderoso imperio en Egipto. Salah ad-Din produjo el cambio en Egipto. Su consejo revisó las leyes de impuestos, asegurando mayores ingresos del Estado, redistribuyendo las tierras, asegurando la lealtad de los locatarios, reemplazó a los mandatarios provinciales corruptos por otros capacitados, asegurando así una administración eficaz del Estado y menos posibilidades de conspiración contra los ayubíes. Salah ad-Din les mostró a todos que cuando se trata de ser un sultán tenía sus propios métodos. Ahora, estando Siria bajo Nur ad-Din y Egipto bajo Salah ad-Din, fue la oportunidad perfecta para atacar el Estado cruzado, el reino de Jerusalén, desde 2 frentes diferentes. Se trazó un plan. Tanto Nur ad-Din como Salah ad-Din comenzaron a marchar desde sus propias capitales. Pero a mitad de camino hacia el campo de batalla, Salah ad-Din regresó al Cairo. Nur ad-Din se encontró solo en el campo de batalla. Continuó con el asalto, pero finalmente la campaña no tuvo éxito. Hasta el día de hoy no sabemos con certeza por qué Salah ad-Din se retiró. Escribió a Nur ad-Din sobre la posibilidad de una rebelión en su ausencia en el Cairo. Sin embargo, muchos historiadores sostienen que no era razón suficiente. Pero lo que sabemos con certeza es que este evento provocó una grieta en la confianza entre Nur ad-Din y Salah ad-Din, y con el tiempo esta grieta solo se haría más grande. Aún decepcionado, Nur ad-Din estaba conforme con Salah ad-Din por el momento. Aún recibía la contribución de Egipto. Sin embargo, el hecho de que Salah ad-Din no se presentara dio inicio a rumores y teorías de conspiración en la corte zangí. En general fue visto por los emires zanguíes como un desafío de Salah ad-Din a la orden de Nur ad-Din. Mientras tanto, Salah ad-Din estaba ocupado en Egipto. Los pasos que dio inicialmente después de llegar al poder comenzaron a dar frutos. Su ejército luchó en escaramuzas en los límites del sur y el oeste de Egipto, lanzó una campaña contra Yemen y estableció una fuerte presencia naval a lo largo de las costas del Mar Rojo, extendiendo así el control de Salah ad-Din a Sudán, la Meca, Medina y Yemen.
Tanto sus fondos como su influencia política se vieron enriquecidos por estas misiones. Salah ad-Din se ganó el corazón y la confianza de los egipcios y la gente estaba lista para apoyar su causa. Pero cuanto más crecía el poder de Salah ad-Din, más desconfianza y fricción surgía entre ayubíes y zanguíes. Eventualmente los emires zanguíes pudieron convencer a Nur ad-Din de que Salah ad-Din se había vuelto demasiado poderoso y necesitaba ser derrocado. En 1174, Nur ad-Din comenzó a preparar su ejército para invadir Egipto y Salah ad-Din inició los preparativos para defenderlo. Pero durante la preparación, Nur ad-Din enfermó repentinamente y falleció unos días después. El sucesor de Nur ad-Din fue su hijo, Saleh, de solo 11 años. La noticia de la muerte de Nur ad-Din llegó a Salah ad-Din. Sin duda, la muerte de su héroe y mentor de la infancia tuvo un impacto en su estado de ánimo. Aunque no estaban en términos muy amistosos en el momento de su muerte, Salah ad-Din siempre tuvo un gran respeto por Nur ad-Din, por su esfuerzo por unir a los musulmanes de Siria contra los cruzados. Sin embargo, Salah ad-Din se sintió aliviado hasta cierto punto al saber que fue evitada una guerra civil entre Siria y Egipto. Esa noche Salah ad-Din se dirigió a su balcón, y mientras miraba hacia el horizonte y la vasta extensión de su ciudad, todos los sentimientos y pensamientos encontrados sobre la muerte de Nur ad-Din se desplegaron en su mente, pues esto no solo impactaría en sus sentimientos personales, sino que también tendría implicaciones políticas. La muerte de Nur ad-Din cambiaría toda la dinámica geopolítica de la región. Estaba claro que el hijo pequeño de Nur ad-Din no podría asumir el mismo poder que su padre. La caída del poder crearía luchas internas entre los zanguíes. ¿Qué acciones debía tomar Salah ad-Din ahora? Para expulsar a los cruzados de las Tierras Santas, la existencia de una Siria fuerte era esencial. Sin un fuerte robusto tanto en Egipto como en Siria, la victoria final contra los cruzados no se podía garantizar. Y sin Nur ad-Din, Siria ya no tenía esa fuerza. ¿Debía Salah ad-Din lanzar una campaña contra los cruzados por su cuenta tal vez? Si acabara Siria en manos equivocadas, los cruzados podían formar nuevas alianzas y superar a la fuerza de Salah ad-Din. ¿Debía entonces anexar primero Siria para evitarlo? Él podía conseguirlo, pero los valores y las enseñanzas islámicas con las que creció le impidieron hacerlo. No podía iniciar una guerra contra la familia de su benefactor sin ninguna provocación. Eso lo convertiría en alguien hipócrita e inadecuado para liderar un ejército a Tierra Santa bajo sus propios estándares y morales. Ciertamente Salah ad-Din era un hombre ambicioso, pero su ambición no era más importante que sus principios. Sabía de corazón que si deseaba liberar las Tierras Santas exitosamente, tenía que hacerlo de manera honorable. No podía permitir que las traiciones y las puñaladas políticas por la espalda empañasen su objetivo de toda la vida. En el llamado a la oración del alba, desde la gran mezquita del Cairo, Salah ad-Din finalmente tomó una decisión. Decidió esperar y no involucrarse en la agitación política de Siria por el momento. La misión de su vida, liberar las Tierras Santas, debía esperar. Unos días después, un mensajero llegó a Damasco con una carta de Salah ad-Din para Saleh. En la carta el sultán de Egipto prometía todo su apoyo al joven príncipe y prometió acudir en su ayuda siempre que fuera necesario. Cuando la carta de Salah ad-Din llegó a Damasco, otro mensaje llegó a su corte en el Cairo. Egipto iba a ser atacado. Una flota naval de los cruzados y los sicilianos sitió Alejandría, una de las ciudades más importantes de Egipto. Los atacantes tenían casi 200 buques de guerra, 40 barcos de transporte y más de 1000 caballeros. Fue un asalto formidable. Pero esta vez Salah ad-Din estaba mucho más preparado que en el pasado. Se enviaron rápidamente soldados y suministros a Alejandría para reforzar las defensas. El golpe inicial fue duro para los musulmanes. Todos los buques de guerra y comerciales de los musulmanes en el puerto de Alejandría fueron destruidos por los invasores sicilianos. Pero cuando los refuerzos llegaron a la ciudad, la moral de los defensores se elevó. En el segundo día de la batalla, cuando los invasores trajeron sus torres de asedio cerca de la muralla de Alejandría, los defensores musulmanes irrumpieron por las puertas en un ataque sorpresa
e hicieron todo lo posible para golpear la moral del enemigo. Quemaron las torres de asedio, devastaron los campamentos enemigos y se hicieron con grandes cantidades de armas y tesoros. Un duro golpe para los invasores. A medida que el asedio se prolongó durante días, los enemigos comenzaron a perder fuerza. Necesitaban refuerzos, pero los refuerzos prometidos no llegaron, pues el rey Amalric murió repentinamente en Jerusalén, y su reino fue heredado por su hijo Balduín IV de 13 años, que sufría de lepra. La repentina muerte de Amalric impidió que los cruzados enviaran los suministros prometidos al campo de batalla. Aún así, el diplomático Salah ad-Din rápidamente inició una tregua entre él y el nuevo rey cruzado, dejando a los sicilianos solos luchando en la batalla. Simultáneamente, Salah ad-Din comenzó a marchar hacia Alejandría con un enorme ejército. Los enemigos tuvieron que aceptar su derrota. ¿Cuál podría haber sido la mayor amenaza? El reinado de Salah ad-Din en realidad trajo otra victoria a través de su destreza militar y diplomática, pero no todas las noticias fueron buenas. De vuelta a Siria, el joven príncipe se convirtió en un peón entre los principales líderes zanguíes. El príncipe estaba en Alepo y el emir de Alepo, Gumustihin, quería usar la tutela del príncipe para establecer su propia influencia política en Siria y matar a los demás emires de la región, empezando por Damasco. Un rival político del emir de Alepo era Saif ad-Din, el emir de Mosul, pero este rechazó acudir en ayuda de Damasco cuando se le solicitó, de modo que, al no ver otro camino, el emir de Damasco tuvo que pedir apoyo a Salah ad-Din. Esta solicitud le dio a Salah ad-Din la legitimidad para involucrarse en la lucha por el poder en Siria. Salah ad-Din tuvo que actuar con rapidez. No hubo tiempo para reunir un gran ejército y pasar varias semanas marchando hacia Siria. Tomó a 700 de sus mejores jinetes y corrió hacia Damasco. Para ahorrar tiempo incluso pasó por territorios cruzados, Kerak y Shubak. Aunque fue una maniobra muy arriesgada, resultó fructífera. Salah ad-Din viajó tan rápido por el territorio enemigo que los cruzados no pudieron hacer nada al respecto. Al final, Salah ad-Din llegó a Damasco incluso antes que el ejército de Gumustihin. Comenzó a marchar hacia la ciudad, un movimiento brillante de Salah ad-Din, ya que Damasco quedó bajo su control, sin ninguna resistencia seria. Ahorró mucho tiempo, recursos y derramamiento de sangre. El pueblo de Damasco recibió a Salah ad-Din con los brazos abiertos y como su protector. Después de establecer su base en Damasco y reunir fuerzas locales, Salah ad-Din se movió rápidamente hacia Alepo, sitió la ciudad y exigió la tutela del príncipe Saleh. Una noche oscura durante el asedio de Alepo, mientras Salah ad-Din discutía planes con sus emires en una tienda privada, alguien entró corriendo en la tienda desde la oscuridad. Estaba vestido de negro y tenía un cuchillo en la mano. Saltó sobre Salah ad-Din e intentó apuñalarlo y asesinarlo. Este fue el primer encuentro de Salah ad-Din con el culto secreto llamado los asesinos. Hasta ahora hemos visto el ascenso de Salah ad-Din al poder y la obtención de una victoria tras otra. A medida que exploremos más los eventos de su vida, veremos cómo avanzan y se desarrollan en un nuevo capítulo, lleno de luchas, estancamientos y desafíos. Un periodo en el que Salah ad-Din pasa la mayor parte de su tiempo y esfuerzo luchando contra sus compañeros musulmanes en lugar de contra los cruzados.